Listo. Ya te escuchamos. Gaby, buenas noches. Mari, buenas Hola, noches. ¿Cómo Roberto. están? Muy bien, ¿Cómo estás? gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, a ver, comienza Mari, por favor. Sí, justo estábamos en eso, nos está platicando sobre las clases presenciales, el tema del semáforo. Aquí la Sí, estamos escuchando. Roberto, le decía yo a Mari que al término del ciclo escolar anterior, pues nos fuimos todos, digamos, al periodo de receso escolar con la idea de las 3 Bs, ¿no? Que las autoridades habían estado manejando ese momento, que era que el regreso era voluntario, que los maestros deberían estar vacunados y que no iniciarían las clases si el semáforo epidemiológico no se encontraba en verde. Entonces, bueno, esa fue la última indicación. La pandemia, creo que en ese momento Puebla estaba en amarillo. No hemos regresado a verde, o no me acuerdo, pero estaba en amarillo. Y pues nuestra idea, y creo que lo que todas las escuelas habíamos previsto, pues era ya un regreso presencial, más tranquilo, ¿no? Menos lleno de tanta incertidumbre como ahora. La pandemia empieza nuevamente, bueno, la ola a subir, ¿no? Los números de contagios, empieza a ser preocupante que los contagios se dan sobre todo, bueno, no sobre todo, ¿no? Pero empiezan a darse también en niños y jóvenes, que también se había dicho pues que a ellos no les afectaba tanto. Y después digo yo que fue así como con un pase mágico, el semáforo epidemiológico dejó de ser un criterio para el regreso a clases. Yo digo que fue pase mágico porque la educación de un día para otro pasó a ser actividad esencial, que no lo había sido en ningún momento de la pandemia, y pues regresamos del color que esté el semáforo. Entonces en eso estábamos. Claro. Sí, regresamos, llueve, trueno, relampaguee y Exacto, arriésguense. exacto, exacto. Sí. A ver, Gaby. Gaby, directora de una de las escuelas de mayor tradición en Puebla, Instituto Alejandría. ¿Clases presenciales sí, no? ¿Y por qué? Pues mira, creo que no se puede dar una respuesta sin considerar todo el contexto, ¿no? Y sin tomar en cuenta muchas cosas. Si a mí me preguntas así, digamos, fuera que no sea yo una maestra, ¿no? Directora de una escuela, pues te podría contestar sí y no, ¿no? Y siendo directora de una escuela también te podría contestar sí y no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Si hablamos en términos, si nuestra prioridad es exclusivamente la salud, ¿no? La salud no mental, pues la salud física en estos momentos, digamos, estamos en un momento de mucho riesgo porque, pues, bueno, no necesitamos explicar más la tercera ola de contagios. Puebla estaba lloviendo hoy, que en esto de las camas Irak, que sigo sin entender mucho de esta terminología de la Secretaría de Salud, pero Puebla ocupa el lugar número 1, ¿no? En camas ocupadas. Saturación de camas de hospital. Eso, ajá. Entonces dirías, híjole, ¿qué vamos a hacer a Y las el último escuelas, ¿no? lugar nacional en vacunación. Fíjate. Somos el estado al que la federación, Andrés Manuel, Jorge Alcocer Varela y Hugo López Gatell han mandado menos vacunas. Y bueno, la semana pasada tuvieron que estar pidiendo, ¿no? Vacunas porque ya se nos habían acabado. Entonces, en ese escenario se ve como, digamos, no sé si usar la palabra una tontería, una arbitrariedad, pensar en regresar a clases, ¿no? Pero está el otro escenario de el confinamiento en el que estamos, ¿no? Estábamos calculando los maestros ayer y yo que para el 30 de agosto serán aproximadamente 525 días los que los niños lleven sin ir a la escuela. ¿Cuántos? Entonces, 525. 525, ¡Qué ajá. felicidad para ellos! Sí, 13 ¿verdad? pandemias seguidas al hilo, pues 13 cuarentenas al hilo las que llevamos. Entonces, pues la felicidad que comentas que al principio pudo haberse dado, Y esa angustia, empieza, ¿no? empieza a cansar, ¿no? Sobre todo, pues en los adolescentes y en los jóvenes. Y
pues realmente, digo, esta plataforma que estamos usando en este momento, Zoom y todas las plataformas de videollamadas, que sinceramente pues han resultado una maravilla, ¿no? Para estar en comunicación con los niños. Hemos logrado, yo voy a ser muy sincera, yo al principio del ciclo escolar anterior tenía pavor con los chiquitos que tenían que aprender a leer y escribir. Yo dije, eso no lo vamos a lograr, ¿cómo le vamos a hacer para que aprendan a leer y escribir a través de una pantalla? Bueno, pues aprendieron y sumar y restar y aprendieron muchas cosas, ¿no? Pero pues el contacto que se puede tener en un patio escolar, en un corredor al término de clases, en una cafetería, en la salida, a la hora de la salida que van los niños con sus mochilas y van platicando y van comentando, pues este contacto no nos lo pueden dar las pantallas, ¿no? Y este contacto es fundamental también para la formación, para el desarrollo de los niños, para el encuentro con el otro, y no se da, ¿no? En estos términos yo creo que sí hace mucha falta regresar a la escuela, ¿no? Para recuperar Gaby, estos tú espacios. llevas muchos años en esto de la enseñanza. Si hay un daño a los niños por no haber clases presenciales, ¿cuál es el daño? Mira, yo creo que el daño más grande está justamente en esta parte de la formación no académica, porque al final pues los aprendizajes se recuperan, los contenidos se recuperan, al final puedes hacer, que es lo que hemos hecho además, ajustes curriculares y enfocarnos en los aprendizajes esenciales, ¿no? Pero en la parte de desarrollo y de crecimiento de los niños, los aprendizajes ocupan pues solo una parte de lo que necesitamos como personas, ¿no? Para crecer, para formarnos, para desarrollarnos. Esa es una parte mínima. La otra parte se da justamente pues en el contacto con los demás, ¿no? En la interacción social, en el poder compartir cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Abrazarnos, jugar, chocar en el patio, contarnos nuestras confidencias a la hora de Relacionarse con los recreo. demás. Sí, Exacto. Esta interacción es fundamental y socializar. definitivamente, claro, afecta, ¿no? Afecta que no se tenga. Y sobre todo afecta, Roberto, porque digo, bueno, que tú y yo nos encerremos 3 años, puede ser que no nos pase mucho, ya a estas alturas, pero pues si nos imaginamos la línea de vida de un niño de 7 años, de 8 años, incluso de 13 o 14 que están en secundaria, digo, han vivido 14 años, de los cuales 1 año y medio Estuvieron han encerrados. pasado, es el 10% de su vida, ¿no? Que la han pasado encerrados. Si hablamos de un pequeñito de primaria baja, primero, segundo, tercero, 6, 7, 8 años, la cuarta parte de su vida la han pasado encerrados lejos del contacto con otros niños de su edad. Gaby, los profesores por ejemplo, de la Alejandría ya están vacunados. Todos. Bien. Ahora, el Alejandría yo infiero que ya está adaptado para las clases presenciales. Sí, sí, de hecho, pues llevamos en ese proceso prácticamente desde que iniciamos, ¿no? Porque estábamos, no, ahora sí regresamos después de Semana Santa, ahora sí regresamos para tal, regresamos para tal. Entonces, pues, digo, nosotros sí estamos preparados con la infraestructura y la intervención física en los espacios para regresar a clases desde en el momento en que nos hubieran dicho a lo largo de este 1 año y medio. Pero yo tengo una pregunta. ¿Las escuelas públicas? Pues es eso, ese es el otro tema, ¿no? Las escuelas públicas e incluso muchas de las escuelas particulares con pocos recursos, ¿no? Porque cuando Pequeñas. hablamos de escuelas particulares pensamos que todas las escuelas particulares Eso sí. tienen los recursos, y dentro del mundo de las escuelas particulares pues hay también un rango amplísimo, ¿no? De recursos, de posibilidades, de espacio. Obviamente en las escuelas oficiales pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ahí también hay una diferencia enorme entre escuelas urbanas, semiurbanas, rurales, pero bueno, yo te puedo platicar de una escuela
oficial que está en la zona escolar en la que nosotros estamos, es una escuela oficial en un medio urbano y ha estado abandonada todo el año, es vandalizada igual que todas las escuelas, peleando ahorita con los recursos, pues que los recursos los aportan los padres de familia. Si los padres de familia no ven acción, pues no quieren aportar recursos, ¿no? Entonces, pues es un tema y platicaba yo con Martín, con mi esposo, bueno, tú lo conoces. Bueno, fue mi profesor Sí, de economía. exactamente. Decíamos, híjole, si ya había una brecha bien profunda entre la escuela, entre la educación pública y la educación privada, en este año y medio esa brecha se ha hecho mucho más grande y el próximo ciclo escolar va a ser prácticamente imposible de cerrar en no sé cuántos años, ¿no? A ver, Mari, tú tienes 2 hijas. Así es. Ya no lo hagas. No, no es cierto. A ver, una pregunta para los dos. Primero Mari y luego Gaby. Mari, ¿tus hijas quieren clases presenciales ya? Sí, claro. Desde el día 1 del encierro, me quiero ir a clases, no quiero estar aquí en casa. O sea, no les gustan las clases virtuales. ¿En qué año están tus chiquitas, Mari? ¿O chiquitos? Una está pasó a segundo de kinder y la otra pasó a quinto de primaria. Sí. Entonces, sí. La Gaby, pequeña no. no quiere entrar. No, ella de plano desde el día 1 no quiso las clases en línea, presenciales. Así es. Gaby, de los alumnos con los que tratas, ¿qué porcentaje ya quieren entrar y qué porcentaje no? Y de los padres de familia con los que tratas, ¿qué porcentaje dicen sí ya? ¿Y qué porcentaje dice, pues mira, los llevo a fiestas, los he llevado a Acapulco, los he llevado a Cancún, los llevo a Angelópolis todo el tiempo, pero a clases no, ¿no? O sea, Sí. porcentajes. Mira, al término del ciclo escolar tuvimos reuniones con padres de familia grupo por grupo, ¿no? Algunos papás, pues en esas reuniones manifestaron su deseo o no de que regresaran a clases presenciales. En julio hicimos un cálculo, calculábamos que aproximadamente entre el 15 y el 20% de los niños no iban a regresar, ¿no? No porque los niños lo decidan, sino pues por el contexto familiar, etcétera, ¿no? Aquí influye mucho si tuvieron contagios en casa, si hubo pérdidas familiares, todas estas cuestiones. Si hubo desempleo, ¿no? Despidos. Exacto, sí. Ya hace una semana o sí, como un poquito más de una semana que se empezó a mover ya, bueno, se empezó a acercar el 30 de agosto, empezamos a recibir correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, llamadas de papás que habían dicho que sí iban a regresar para decirnos que siempre no. Estamos ahorita haciendo un cálculo del 40% que no va a regresar. De hecho, mañana vamos a mandar una encuesta a casa, pues para que nos la contesten, para que sepamos con cuántos niños más o menos estamos contando para el regreso, no porque digamos, bueno, si son poquitos no vamos a abrir, o sea, tenemos que abrir, la escuela va a estar abierta, las aulas van a estar abiertas, así tengamos 1 o 2 niños presencialmente, ¿no? Para ese 1 o 2 niños se tendrá que atender. Pero ese 40% no pega mucho en cuanto a la administración de la escuela. Pues no a la administración propiamente, sino a la logística de las clases, ¿no? Porque nosotros organizamos todo pensando, bueno, vamos a trabajar en una modalidad con preescolar primero y segundo, otra modalidad de tercero de primaria en adelante, pero estábamos considerando que eran pocos niños los que al final se quedarían en casa, ¿no? Ahorita van a ser más. Entonces, pues tenemos que ahí hemos hecho algunos ajustes así de emergencia, digamos, en esta semana. Tuvimos que hacer otra vez un ajuste en los horarios, en los aforos. Bajamos un poco más los aforos, pues para dar tranquilidad a los papás, porque ahorita la mayor preocupación, pues son los contagios, ¿no? Entonces, al bajar un poco los aforos, bueno, hay menos niños en el grupo y eso
pues esperemos que Tranquiliza a los papás les dé tranquilidad, Gaby, ¿no? este 40%, ¿por qué no van a regresar? ¿Por temor a la pandemia o por dinero? Por temor a la pandemia. Ahorita ya estamos hablando de los que están matriculados, ¿no? Y los que ya estando matriculados ya nos habían dicho que sí regresarían. El miedo ahorita, pues es tal cual la pandemia, que ahorita más, ¿no? El fin de semana ya estamos en rojo otra Ya vez. estamos en rojo. Sí, se empiezan a saber de más casos de gente más joven, a los Más papás les da cercanos. mucho miedo, los maestros estamos vacunados, puede ser que muchos papás estén vacunados, pero los niños y los jóvenes no. Entonces, pues es un temor, yo creo que es un temor muy válido de los papás, ¿no? Es una Pero hay un preocupación. doble lenguaje, ¿no? Porque, a ver, yo veo que en Puebla, Mari vive en el DF, yo veo en Puebla un chingo de gente en la calle, en centros comerciales, en los parques, yo veo que están a toda madre, así, organizando fiestas. Y efectivamente, uno de los argumentos para el regreso presencial es dicen, a ver, te llevas a tus hijos a Cancún, a Acapulco, a Veracruz, a todos lados, ¿no? Y no hay bronca. Es, Ah, pero no, no, a la escuela no. Hay un Sí, doble lenguaje. eso pues es absurdo. La es verdad es que contradictorio. es absurdo, es contradictorio. Como escuela nosotros no podemos pues hacer nada salvo tratar de pues ir trabajando un poco con los papás como en esta conciencia en este sentido, ¿no? Pues la escuela finalmente será el lugar mucho más seguro, si de salir se trata, será mucho más seguro que ir a un centro comercial, que ir a un hotel, que ir a una Más seguro y fiesta. más barato, ¿no? Y más Exacto, productivo, más provechoso. Es Van a así hacer correcto. es, algo de su vida, aparte de divertirse. claro, claro. Ahora, Gaby, ¿qué te dicen los niños? ¿Quieren regresar? Mira, con los niños, bueno, el contacto que tuvimos, que se tuvo a través de las clases, ¿no? Ahorita en este periodo de receso escolar no hemos tenido contacto con ellos. Cuando estaban en clases, pues son muy diversas las opiniones, porque los niños también hablan mucho de lo que escuchan en casa, ¿no? Reflejan mucho, pues, lo que los papás opinan, de yo no voy a regresar, o dice mi mamá que sí, o es que mi abuelita se contagió y mis papás ya no quieren que yo vaya a la escuela, en fin. Con los niños directamente, pues no hemos en ningún momento, sobre todo con los chiquitos, hemos podido estar con ellos sin sus papás. A los papás los hemos tenido todo el tiempo presentes en las pantallas. A lo mejor con los jóvenes ya de secundaria y bachillerato, bueno, ahí sí hay un poco más de contacto, pues más, así como ahorita estamos Personal. nosotros, sí, sin tener a los papás en las pantallas. Y las opiniones son muy encontradas, ¿no? Hay chicos que sí, que ya están cansados. ¿Tú dirías que Nosotros, la mayoría sí quiere regresar o que la mayoría no por temor? yo pensaría, no lo puedo asegurar, yo pensaría que la mayoría quiere regresar de adolescentes y jóvenes. Ahora, Gaby, retomando el tema de las escuelas que tú tienes contacto, que has visto públicas y privadas, ¿qué porcentaje dices, esta ya está lista y esta no, esta no? Hablé con un exdirigente del CENTE que no quiso dar su nombre, mucho menos quiso hacer Zoom, porque es pero él me dijo, a ver, las escuelas, lo que tú me dijiste, las escuelas fueron vandalizadas, las escuelas no tienen agua, desde luego ni siquiera les han dicho cuántos alumnos, cuándo máximo, es un desmadre. Me dijo, no, Uh -huh. y me dijo, y le dije, oye, ¿y los maestros viejitos, gorditos, con diabetes, con problemas de presión, con problemas cardíacos, qué? Que hay muchos, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, ellos que, de las escuelas que tú has visto, ¿qué porcentaje dice sí ya está lista y qué porcentaje no? Mira, nosotros pertenecemos a la Unión Poblana de Escuelas Particulares, ¿no? Es una organización civil que se fundó justo, pues sí, se registró justo a raíz de la pandemia, ¿no? Nos unimos varios directores, pues para apoyarnos con información, con cómo lo estás haciendo tú, qué están haciendo acá. Somos alrededor de 80 escuelas particulares
casi todas en los municipios de Puebla y Cholula, aunque hay de Tepeaca, de Tehuacán, ¿Cómo qué algunas. instituciones, aparte de la Alejandría, cuáles forman parte? Mira, por ejemplo, el Colegio Mirador, el Lúminos, un chorro de kinders, el Loyola, el María Luisa Pacheco, pues, nombres Conocidos conocidos. en Puebla. Sí, no son las escuelas grandototototas, ¿no? Que todos conocemos, son escuelas de mucho prestigio, de mucho reconocimiento, de muchos años ya de trabajo, ¿no? El Colegio Ángeles, en fin, el Green Valley School, todas estas escuelas. Nosotros estamos listos desde hace mucho, ¿no? Nos hemos estado apoyando mucho. De hecho, como asociación, pues hemos estado haciendo campañas pues para concientizar a los papás tanto en los cuidados, en los protocolos propios de la pandemia. Justo en esto que mencionas tú apenas de los viajes, se hizo un post apenas que eso decía, ¿no? El lugar más seguro es la escuela. Y si tú saliste de vacaciones y no, tal, tienes que notificarlo y aislarte 15 días antes de ir a la 15 días. escuela. Entonces, al menos yo te puedo decir de estas escuelas que estamos en la fundación, incluso hemos tenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. La última concreta fue con la directora de escuelas particulares de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo se llama? Se llama, no me acuerdo. A ver, pero bueno, de otras escuelas que conoces, ya sean públicas o privadas, sí están listas. Que tú digas, no. Aquí Mira, es Zumba. ajá, de estas escuelas te puedo decir, en la medida de los recursos que cada quien tiene, sí, hay escuelas con muy poquito espacio, ¿no? Que no, bueno, tú conoces el Alejandría, tenemos el auditorio, los salones son grandes, podemos jugar con los aforos. No todas las escuelas tienen particulares, ¿no? Tienen esas ventajas, estos espacios. Entonces, digamos, sí están listas dentro de sus propias limitaciones, pero han hecho algo, ¿no? Están en contacto con sus papás, no han perdido la comunicación con papás y con alumnos, como sí ha sucedido en escuelas oficiales, Hay ¿no? apoyo de la SEP. Es decir, la SEPA, además de darles lineamientos, de darles decretos, les ha dicho, a ver, esto hazlo así, o de plano, ay, tú regresas y pues a ver, ¿no? A Pues ver cómo te va. lo que la CEP ha hecho es emitir pues todos estos documentos que todos conocemos, ¿no? Todos estos documentos que contienen los protocolos para el regreso a clases, en términos de salud, pues, para una escuela segura, protocolos y sugerencias para tratar la parte socioemocional. Este tipo, digamos, de información, sí, no, y siempre se ha Pero en la emitido. práctica sí ha Pero habido supervisión, ha habido trabajo a decir, a ver, pon esto aquí, haz esto aquí. ¿Sí ha habido o no? no, de la Secretaría de Educación Pública directamente, no. Que, por ejemplo, hemos tenido visitas de asesores del Seguro Social para verificar nuestra carpeta de protocolos, para dar un recorrido por el edificio y hacernos sugerencias. Aquí le sugerimos, sería bueno esta señalética, aquí tal vez esto, ahí sí, Bueno, del Seguro Social. entonces, el próximo 31 o 30, 30. el 30 va a abrir 30. Alejandría. Y no ha ido un solo inspector de la SEP a vigilar, a ver, aquí tiene que haber esto. No ha ido. Tuvimos la visita ahorita, sabes que estamos en la fase de talleres de capacitación y de consejo técnico, ¿no? En Sí. estas 2 semanas, quienes tienen que ir por lo menos a hacernos una visita son los supervisores escolares en cada uno de los niveles, es decir, el supervisor de preescolar, de primaria y tal. La semana pasada tuvimos ya la visita de la supervisora de primaria, que llegó pues ya con una lista de cotejo, digamos, de lo que ella como representante de la Secretaría de Educación Pública en su calidad de supervisora tiene que verificar de las instalaciones. Esa visita nosotros ya la tuvimos en ese nivel, en primaria. Los demás niveles. No. A ver, otra pregunta.
¿Sabes de padres de familia o de niños que se hayan contagiado de la Alejandría? Sí, muchísimos. Y de maestros igual, Muchos. muchos. Sí. Terrible. Ahora, De hecho, eh, ahorita no, tenemos 2 maestras con COVID, ¿no? Todavía ni regresábamos el 16 de agosto, que era la fecha de regreso, y dos justo maestras con COVID que ya estaban vacunadas. ya estaban vacunadas. Ujú. Ahora, ¿la vacuna les sirvió para que fuera más leve la Más enfermedad? leve, sí, sí, O sea, no están en afortunadamente. peligro ni nada. Ninguna de las dos tuvo que hospitalizarse, digamos, han estado con tratamiento médico en casa en ese sentido y sí, incluso lo comentamos en las reuniones ahora que regresamos, que bueno que estaban vacunadas porque, pues sí, ¿no? Un poco de fiebre, tos, malestar, los síntomas, pero Pero nada nada grave. grave. Ujú. En pocas palabras, y voy a decir algo muy duro y muy irónico, quiere decir que el regreso a clases también va a servir para probar la eficacia de las vacunas, ¿no? Pues sí, pues sí, Y los Ahora, protocolos de las escuelas. sí. eh, Gaby, desde el punto de vista económico, es importante reactivar porque este maestro del CENTE me decía que hay un tema económico, que al gobierno federal le urge reactivar la economía. Que esto es un tema, porque me dijo, es que es el transporte, las escuelas, las tiendas de las escuelas, las cafeterías, las papelerías. Sí implica, eso yo no lo había pensado, sí implica mucho dinero un regreso a clases presenciales. Pues Se yo creo mueve que sí, mucho. mira, si pensamos en bueno, San Manuel, tú lo ubicas perfectamente bien, ¿no? Está la web, ¿no? Y hay no sé cuántas, en mil escuelas en San Manuel en este rumbo, ¿no? Hay una infinidad de comercios pequeños, ¿no? Que viven realmente, pues, del movimiento de estudiantes. Desde pensando en la universidad, o sea, en cuánta calle recorras en San Manuel, ahí se rentan cuartos para estudiantes, Es con todos cierto. los servicios, cocinas económicas hay en cada esquina, papelerías, todo eso, ¿no? Yo creo que sí, evidentemente, que las escuelas empiecen a funcionar implica que eso se reactive. Digo, van a empezar a funcionar, pero ¿quién va a venir? O sea, simplemente adentro, ¿no? Los negocios que viven directamente de la Alejandría, por ejemplo, quien surte los uniformes. Decidimos, el año pasado no se usaron uniformes y este año tampoco. No vamos a hacer gastar a los papás en uniformes para que vayan 2 días, les toque ir 2 días a la semana, entonces uniformes no. La cafetería tampoco la vamos a abrir por cuestiones, pues, de seguridad y para evitar contagios, al menos hasta que empiecen a bajar los contagios y veamos un semáforo amarillo o algo así, ¿no? Pero en la calle de la escuela hay cocinas económicas, hay papelerías, hay misceláneas, hay pues todo esto que ha estado muerto. Entonces, definitivamente, vaya, yo sí, o sea, en ese sentido sí, pues la educación mueve muchísimo, se mueve mucha gente en la mañana, a mediodía, a media tarde, todo el tiempo, y sí afecta. No sé qué tanto se va realmente a reactivar porque cuántas personas vamos a estar cuántos niños van a ir a la escuela, ¿no? Entonces, en términos de economía, no sé qué tanto en realidad pueda recuperarse. Gaby, tú como propietaria de una escuela, a ver, ¿sí te conviene el regreso a clases presenciales o te es igual? Mira, sí, porque desafortunadamente los papás pagan por un servicio que si no lo están viendo y recibiendo en De especie, manera pues tradicional. sí, cada vez es más difícil. Al principio sí tuvimos muchos, no problemas, ¿no? Porque afortunadamente, pues, todas las inquietudes y lo que manifestaron los papás justo al respecto de, pero oye, nos van a bajar la colegiatura porque no están en la escuela, entonces no están pagando luz, no están pagando todas Agua. estas cuentas felices que hacen los papás, ¿no? Que creen que porque las escuelas están cerradas, entonces uno ya no paga ni servicios, ni impuestos, ni nada. Pero, pues sí, definitivamente, nosotros, o sea, para una escuela particular, no solo para el Alejandría, para todas, y por eso en UPEP, en esta organización que te digo, hemos pues
tratado de que las escuelas se abran, ¿no? Y de nuestro compromiso con las autoridades de la SEP fue, nos comprometemos como Unión Poblana de Escuelas Particulares a cuidar todos los protocolos, a observar todas las indicaciones, pero nos urge abrir, porque si no abrimos nos vamos a morir. O sea, la matrícula en todas las escuelas ha bajado. Pues, ¿Qué porcentaje ha bajado? Mira, en general, entre el 15, el 20, a lo mejor unas más, muchas escuelas han tenido que cerrar. Entonces sí ha sido económicamente para nosotros un golpe fuerte, ¿no? Pues ya sea o porque los papás, como tú decías, perdieron el trabajo, si la situación no es estable, pues prefirieron darlos de baja, o porque optaron por todas estas otras opciones, las famosas escuelas burbuja, ¿no? Que crecieron mucho en estos días, bueno, a lo largo de este año, y ¿Qué son las prefirieron escuelas burbuja? son estos espacios que se abrieron como, pues, para aprovechar este nicho de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, te voy a ¿Escuelas poner el privadas, ejemplo. Patito? Pues no son escuelas privadas, porque no son escuelas con reconocimiento, son maestros o personas que vieron aquí una oportunidad, estos papás no quieren pagar esta colegiatura o tienen miedo o la escuela se cerró, pero tienen la necesidad, pues, de que sus hijos vayan a algún lugar porque no los pueden cuidar, porque trabajan, etcétera. Entonces, pues yo o abro mi cochera, o rento un jardín de fiestas, o rento un salón y ofrezco el servicio. Hay muchos de esos, no los he visto. Hay infinidad, infinidad. Para todos, ¿eh? Para gente con poquito dinero, Pero para eso no gente tiene con más o validez menos. oficial, ¿o sí? Exacto, no tiene ¿Qué validez, ¿o hicieron sí? muchos papás, Roberto? Eso no tiene validez oficial, por supuesto que no. Muchos papás lo que hicieron fue matricular a sus hijos en escuelas mucho más económicas para no pagar la escuela cara en la que lo tienen, buscar una escuela burbuja, llevarlos ahí y Y aquí pues, te enseñen. ahí que te enseñen, tienen el servicio, yo no te tengo que cuidar, te tengo matriculado en esta escuela más económica o incluso en Exacto. una escuela oficial, tengo los papeles, no pierdes el año y tienes en dónde estar en la mañana. Entonces, se les pusieron escuelas burbuja. De hecho, pues mucho de este problema lo hablamos. ¿Cuántas conoces? Por ahí San Manuel. En San Manuel, no te puedo decir una, pero sé como de 4 o 5. Unas con más niños, otras con menos, porque había desde los que se organizaron muy bien y rentaron salones de fiestas o cosas así, hasta la maestra, pues que se quedó sin trabajo, ¿no? Porque se liquidó mucho personal docente, habló pues, junto niños o les habló a los niños de la misma escuela en la que estaba trabajando, que sabía que ya no iban a ir, y pues los tenía en su casa, o iba a su casa de manera particular. Muchos papás también contrataron maestros particulares, ¿no? Que asistían a sus casas, pues para atender a sus hijos. Entonces, ¿Ustedes hicieron alguna denuncia ante la SEP? se denunció todo esto. Lo que la SEP nos decía es que ellos no pueden intervenir ahí directamente porque finalmente son tratos entre particulares, ¿no? Es decir, una maestra que abre su puerta, eso, y pues que eso se tenía que arreglar entre particulares. Entonces, la realidad es que pues la SEP tampoco tiene los supervisores necesarios como para haber estado verificando todo esto, ¿no? Ahí lo que yo le comentaba en esta reunión a la secretaria, a la directora de escuelas particulares, pues es que más bien en donde la SEP tendría que estar más pendiente es en las escuelas que se prestan a matricular niños, a certificarlos, a darles una boleta, sabiendo que no van a estar con ellos presentes, digamos, ¿no? Los están matriculando, pues es un negocio. O sea, al final dicen, pues vénganos tu Están reno, pagando por el papel que diga Exacto, que, por la exacto, boleta, porque diga que aprobó, ¿no? exacto. Sí. ¿Y qué dijo la funcionaria? Que si nosotros sabemos de alguna escuela y se denuncia, ahí ellos sí pueden intervenir. Mari, ¿tú has visto allá en el DF esto? No, ¿Sabías de la verdad escuelas no. burbuja? Yo no. La verdad no, pero Aquí ha habido un está chorro, se ha complicado. hablado mucho, sí. Y yo creo que pues hay en todos lados, ¿no?
Sí. No, pues en el DF todo es una vil burbuja. Sí. Claro. No, y el problema fue, yo creo que desde el gobierno federal, desde que dijo que no era obligatorio que los niños fueran a la escuela, pues claro, todo el mundo aprovechó. Así No, y es. además imagínate un papá que dice, no, pues de pagar el americano, el Andes, el Humboldt, eso, por estar en la pantalla, pues pago la tercera, la cuarta parte de eso, Claro. lo llevo a la casa de la Miss o viene O la Miss hasta viene la o... misa a mi casa, Exacto. exacto, sí, sí, claro. Gaby, manejaste también esto. Dijiste que mucho personal docente se fue despedido. Sí. En el caso de la Alejandría, ¿qué porcentaje? Mira, nosotros despedimos en el ciclo escolar anterior, yo creo que fue como el 7-8% de nuestro personal. ¿Y otras escuelas, por ejemplo, de esa asociación? No sé los datos exactos, pero vaya platicando con directoras, sí decían, pues yo despedía al personal de educación artística o titulares o auxiliares o personal administrativo, porque si no, no sales, ¿no? A ver, ¿qué porcentaje o cuántas escuelas sabes que tronaron, que El cerraron? año, el año pasado, el reporte que salió de Puebla entre chiquitas, grandotas y todo, si no mal recuerdo haber leído algún artículo, eran cerca de 30 escuelas en el estado para el ciclo escolar anterior. Ahorita, por ahí leí también que se pronosticaba como el cierre de otras entre 30 y 40 escuelas. Que yo conozca así, escuelas de mucho tiempo que ya tenían en Puebla. No sé si ubicas el Insurgentes, ya era una escuela con más de 50 años, ahí en la 25 cerró. Dos escuelas de la zona de por acá también cerraron, preescolares, sobre todo en donde más ha pegado es en preescolar. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, los papás de por sí creen o piensan que el Que no kinder sirve. no sirve, ¿no? Entonces, en donde más nos ha pegado a todas las escuelas es en preescolar, porque pues son a los chiquitos que dices mejor que se quede aquí, o si lo iba yo a inscribir en primero, pues me ahorro primero y lo mando hasta segundo o hasta tercero. Realmente, aunque sí ya hay una obligatoriedad respecto a estudiar el nivel de preescolar, no es a nivel de percepción, los papás sienten que no pierden tanto como si no los inscribieran en primaria, ¿no? Gaby, a nivel conocimiento académico, a ver, yo tengo la teoría, sobre todo por de escuelas públicas, que fue una vacilada el año escolar, que realmente les dijeron a los chavos, órale, güey, ahí está tu pin certificado y deja de estar chingando, ¿no? Ajá. Sobre todo en la escuela pública. Pública. A ver, sí, porque finalmente, no los maestros, yo tengo contacto con muchos y no los podían reprobar, a veces tenían que perseguir literalmente a los alumnos o a los papás. Yo conozco de casos de maestros que los alumnos le dijeron, no me puede reprobar, usted sabe que no me puede reprobar, de directores de escuelas públicas, no del estado de Puebla, aclaro, no del estado de Puebla, sino de Tlaxcala, que directores que dijeron, pues pásalo, pásalo. O sea, no, mira, tienes que, o sea, que con estar frente a la pantallita ya lo pasaban. A nivel conocimiento, ¿qué porcentaje se perdió o se ganó con esta pandemia? Es decir, si hubiera sido presencial, ¿es el mismo conocimiento en la misma escuela? Es decir, ¿aprendieron lo mismo o aprendieron más o aprendieron menos? Mira, definitivamente no, ¿no? De hecho, pues desde el inicio del ciclo escolar se hicieron los ajustes curriculares para abordar los aprendizajes esenciales. ¿Por qué? Porque sabía, y bueno, eso fue una indicación también de las autoridades, ¿no? El tiempo no va a ser el mismo, la atención no es la misma, no podemos tener a un chiquito atendiéndonos, no es lo mismo 30 minutos en una pantalla que 30 minutos en el salón de clases. Entonces, bueno, se hicieron los ajustes curriculares, ahí ya hubo una pérdida. Por otro lado, pues definitivamente lo hemos visto en todos los medios, si cuentas con esta tecnología, qué maravilla, ¿no? Nosotros afortunadamente, bueno, en la escuela no perdimos contacto, no tuvimos ningún niño con comunicación intermitente o nula, como se calificó ahora los niveles de comunicación, continua, intermitente o nula,
con todos mantuvimos comunicación, no todos cumplían, pero vaya, teníamos a todos, pero no es lo mismo, Roberto, sí, o sea, sí hay una pérdida en los aprendizajes. ¿Qué porcentaje? ¿Qué se aprende? Mira, nosotros calculamos al término del ciclo escolar anterior, en la última reunión con los maestros, que íbamos a retomar, a lo mejor, dependiendo del grado, por supuesto, y de las materias y eso, en los casos más graves, que son los que cambian de nivel, de primero de secundaria, primero de bachillerato, primero de primaria, que son los que sufren ajustes y adaptaciones. En algunos casos decíamos, bueno, entre el 15 y el 20% del programa, no es tanto, digamos, es mucho, pero no es tanto de acuerdo a lo que pensábamos. Porque afortunadamente, pues tú sabes, nuestros grupos son pequeños, la atención de los maestros es muy cercana, muy personal. Entonces, bueno, ahí siento que al menos en nuestra escuela o en escuelas con recursos, escuelas particulares, tanto las escuelas como las familias con recursos electrónicos, no hubo mucho o no habrá tanto que lamentar, ¿no? Pero escuelas particulares en donde pues no se cuenta con estos recursos y en escuelas públicas es, o sea, ahí sí hablamos de casos de comunicación nula o intermitente, en donde pues evidentemente las afectaciones son muy graves, ¿no? Ahora, ¿qué se ganó a nivel académico o a nivel personal con esta pandemia? Aparte de comprobar que los millennials de algo sirven y manejan lo electrónico. Sí, pues mira, yo creo que se ganó en términos de esto, ¿no? Del uso de la tecnología, que pues ya estaba presente en muchas escuelas desde hace mucho, pero nos obligó a todos, ¿no? A los maestros y a los papás a entrarle en serio, ¿no? En estos términos, en términos de uso de tecnología, plataformas, aplicaciones y todo eso, pues se ganó mucho, pero igual lo ganamos, no, yo no sé a nivel de cifras en el país, pues qué porcentaje de escuelas y de familias y de niños tienen acceso a esto. Creo que sigue siendo el mínimo, ¿no? En comparación con la totalidad de niños o niñas o jóvenes o adolescentes que hay en el país. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa se ganó? Pues en esta parte de que se contempla de evaluación ahora en la fase de evaluación diagnóstica de los aprendizajes para la vida, eso es lo que vamos a medir apenas, ¿no? ¿Qué aprendieron nuestros niños estando en casa que de otra manera nunca hubieran aprendido? Nosotros estamos contemplando evaluar eso pues con preguntas desde labores domésticas, ¿no? Hacías labores domésticas, tenías alguna responsabilidad en casa, qué hiciste en casa o qué te encargaron tus papás o en qué los ayudaste que nunca lo habías hecho, qué cosas aprendiste a hacer solo. En el caso de niños que tuvieron enfermos pues al papá o a la mamá o a algún familiar que vieron, que sintieron, ¿no? Eso apenas vamos a empezar a conocerlo más de cerca, ¿no? Ahora que estemos otra vez en contacto con los niños, pero pues es toda esta parte de aprendizajes, muchos los pudimos ver, muchos no, muchos nos los tendrán que platicar, ¿no? Los mismos papás, los mismos niños. Una pregunta, sigue. Sí, Una pregunta para las dos. A ver, Mari y Gaby, ¿cómo va a ser este año escolar? Es decir, yo me imagino algo de que van a tener que repetir muchas cosas, porque si de por sí cada semestre o cada año uno como alumno le dice al maestro, no lo vimos. Eso no nos lo enseñó. Y siempre culpas al maestro del año anterior, siempre. No, eso no me lo enseñó. El de química, no, ni más, eso no, no. Regrese, sí, o no. Sí, es algo, digamos, natural, ¿no? Pero ahora ya puede ser, si no es cierto, ya puede ser porque pues, fue un repaso y media hora y todo eso. Entonces, ¿cómo va a ser este año en cuanto a recuperar el conocimiento anterior y en cuanto a contraer nuevos? Mari, ¿cómo te imaginas a tus hijas? Pues, híjole, es que sí es difícil. Digo, yo no digo que vaya a ser fácil, pero como papás nos toca en casa repasar esos conocimientos, porque hay conocimientos que ya tenían, pero que olvidaron. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en casa y que te enseñe tu mamá o tu papá
que estar en la escuela y que el maestro te explique. O si No no es te lo agarra mismo. reglazos. Exacto, no te agarra ¿Y cómo te lo reglazos. imaginas, Gaby? O sea, ¿qué tanto van a tener que regresar los maestros? ¿O qué tanto, a ver, se vio esto, se redujo el programa, pero esto lo tienen que saber porque si se vio, se redujo el programa, pero partimos desde aquí para adelante, o sí se van a tener que regresar? Mira, yo creo que sí, nos vamos a tener que regresar. Justamente hoy ese fue uno de los temas que se habló en el Consejo Técnico, ¿no? La parte de pérdida de los aprendizajes. Y pues es esto, ¿no? Es esta pérdida que se tiene pues por periodos prolongados o a veces que se tiene pérdidas definitivas causadas pues por las vacaciones, por una enfermedad o por eventos como este tipo, ¿no? Y que nos llevan al rezago o al abandono escolar. ¿Qué tanto se perdió? Eso es justamente lo que se va a medir en las 2 primeras semanas del ciclo escolar que están contempladas para evaluación diagnóstica. Y a mí me parece muy bien que se hayan dado 2 semanas, ¿no? Para esto, para hacer realmente una evaluación a conciencia de todo esto. Yo a los maestros les decía, pues sí, en las pantallas veíamos que nos contestaban, que iban bien, los trabajos que nos mandaban. Los mismos maestros decían qué tanto de eso, como dice Mari, fue hecho por los papás o respondido por los papás, o qué tanto los papás estuvieron ahí presentes ayudando, en muchos casos muchísimo. Y ahora pues vamos a tener que, bueno, los maestros decían, no, a mí pues yo siento que me faltaron 1 o 2 temas, a mí me faltó esto, bueno, ya todos compartieron hasta qué punto del programa llegaron, pero les decía yo, bueno, sí, lo que vamos a ver ahora es qué tan significativos fueron esos aprendizajes, qué tanto esos aprendizajes pueden ser aplicados en la resolución de problemas, en la toma de decisiones. Eso lo vamos a ver apenas, ¿no? En este ciclo escolar, y después de hacer nuestra evaluación diagnóstica, pues ya podremos hacer una evaluación más puntual de qué tanto se perdió y hasta dónde tenemos, desde dónde tenemos que recuperar, ¿no? Contenidos del ciclo escolar anterior. De cualquier manera, el ciclo escolar contempla, después de la fase de evaluación diagnóstica, esta fase de recuperación de aprendizajes, que son 3 meses. Buen Eh, tiempo, bastante tiempo. Sí, bueno, nosotros estamos considerando que nos van a ser suficientes por lo que más o menos hemos estado viendo o vimos a lo largo del ciclo escolar anterior. En estos 3 meses recuperaremos aprendizajes, afianzaremos algunos otros y realmente, pues, si acabamos antes, qué bueno, porque eso nos va a permitir Avanzar. iniciar antes, ¿no? Con contenidos nuevos. Entonces, hay esta parte en la planeación de este ciclo escolar que se contempla para eso, ¿no? Que sería todo el primer trimestre de evaluación. Gaby, una pregunta que a lo mejor es inclusive personal para mí, pero sí, ¿hubo algún momento en el que tú dijeras, voy a tener que cerrar la escuela? Pues, Estamos hablando de una escuela que lleva 50 años, que tiene sí, este prestigio. año cumplimos 50. Este año cumple 50. ¿Hubo Ajá. algún momento en que dices, sabes que no, no puedo? Mira, no en términos reales, o sea, pero sí hubo un momento en que yo dije, o sea, ya por favor, eh, personalmente, ¿no? De agotamiento, de estrés, de presión, que yo decía, ya, o sea, acabamos este año y vamos a decir que ya no abrimos para el próximo ciclo escolar. No en números reales, sí nos preocupan los números, ¿no? En términos de matrícula, porque estamos previendo que este año va a ser incluso peor económicamente hablando, pues porque bueno, las autoridades dicen que se ha recuperado el empleo, que se ha recuperado muchísimo, ¿no? Eh, pero nosotros lo estamos viendo así palpablemente, que este año va a ser mucho más difícil económicamente hablando, al menos para nosotros como escuela, que este ciclo escolar que pasó, ¿no? Mari, ¿tú alguna vez lo pensaste? Que fuera a cerrar la escuela, pues O de sí. plano decir, saco a mis hijas, que son chiquitas, que pierdan un año. No, fíjate que
de que cerrara la escuela sí lo pensé, porque empezamos a ver despidos de maestros muy buenos, buenísimos, y casos de COVID de los maestros, de familias, de niños, pérdidas. Pero la verdad es que en nuestra mente así sacarlas, no, Qué solo a la aburridas en la pequeña. casa. No, 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 por No, favor. o sea, no porque no tenerlas en la casa, sino por el tema de que las niñas necesitan, y no solo, bueno, no solo mis hijas, sino todos los niños necesitan ir a la escuela, necesitan de sus maestros, necesitan socializar, aprender a convivir con todos. Eso es lo que necesitan los niños. Gaby, en algún momento, vaya, repito, mi experiencia profesional fue con una escuela pública de otro estado. En algún momento la SEP les dijo, pásenlos, No, o sea, nunca. pásenlos a todos. Es decir, con que hagan hora nalga, o sea, con que estén ahí, ya pásenlos, ¿no? Mira, explícitamente no, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Pues todos estos programas que te lo dicen veladamente. En Puebla, concretamente, el Nadie Afuera, Nadie Atrás, ¿no? Que digo, me parece bien, pues el hecho de no excluir a nadie. Había muchos cuestiones que se sugerían para poder trabajar con los chicos si es que tenías de comunicación intermitente o nula. En nuestro caso, te digo, no había, pero el programa Nadie Afuera, Nadie Atrás y todas estas estrategias sugeridas pues para implementar, para trabajar con estos chicos, con los que van atrasados, con los que tienen aprendizaje rezagados, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Al final, pues la lectura que todos los directores y todos los maestros hacemos es, al final no los podemos reprobar, ¿no? ¿No? Ese Porque es el también es mensaje. eso. ¿Cómo Sí, repruebas a un chamaco que a lo mejor no tiene datos en su celular, o no tiene tablet, o exacto. no tiene computadora, Sí. o su celular, pues se le acaba la pila? ¿Con qué Es, cara? eso lo trabajamos mucho con los maestros, ¿no? Porque a veces sí llegamos a sentir, pues para el maestro es muy frustrante también, ¿no? Estar preparando una clase, estar haciendo todo el esfuerzo, estar viendo que hay chicos que decían es que se conectan todos los días, tienen la cámara prendida, envían sus Los trabajos. evidencias, sus trabajos, y al final, bueno, obtienen buenas calificaciones y todo, pero hay el que no hizo absolutamente nada, el Nada. que sabía que no podía reprobar. Yo tuve incluso 2 o 3 papás que me dijeron, Miss, ya sabemos que no los pueden reprobar. La ¿Y SEP qué ya les dijo, dijiste? ¿no? Pues les dije que sí. Les dije, pues sí, o sea, esa es la realidad, pero al final, o sea, yo no voy a pelear contra eso, al final apelo pues a la conciencia de ustedes, o sea, sus hijos van a pasar, pero ¿qué están aprendiendo? No están aprendiendo nada, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que explícitamente pues nunca se van a decir, pero a mí yo incluso aquí en la casa lo platiqué mucho, a mí me parece o sea, está bien por lo que tú dices, Roberto. Digo, ahorita es lo de menos, ¿no? Ahorita, digo, lo de menos es aprobarlos, qué bueno que aprueben todos, ya habrá el momento de regresar y recuperar, y bueno, pues eso Ya nos cuando tocará no a pueden abrir el nosotros. pinche micrófono para el Zoom, pues ya, ya. Exacto, ¿no? Los vas a tener ahí. Sí, no, no, la verdad es que no se me hizo así como baja y nos vamos a rasgar las vestiduras porque hay que pasar a todos. Pues, pasemos a todos. Ahorita no es tiempo de estarnos peleando por esas cosas. Ahorita hay batallas más importantes Gaby, que no sé si dar, ¿no? tengamos tiempo, Mari. Ojalá puedas una prórroga, cuando menos chiquita. Gaby, yo vi que a los maestros sí les exigieron mucho. Cuando menos en escuelas públicas, sí los trajeron en chinga. O sea, Ujú. sí fue un tema de me traes esto, más esto, más esto. Y que maestros a los que a las 11 de las 12 de la noche les mandaban trabajos, chavos de secundaria, o papás que ahí está el trabajo a las 3 de la mañana. Había que hasta copiaban el nombre del compañero y órale, ¿no? Los maestros, ¿cómo están? Porque yo sí los vi muy cansados, muy desgastados, molestos. Sí, sí hubo 2 momentos, bueno, como pues sí, 2 momentos o 3 a lo largo ha habido a lo largo de este tiempo, de muchísimo cansancio, mucho agotamiento mental, mucho estrés, ¿no? Bueno, en la escuela
siempre fuimos de la idea de se van a respetar los horarios de trabajo. Aquí a nadie se le va a estar hablando en la tarde, ni se le va a estar pidiendo contestar correos, ni nada por el estilo fuera de sus horas de trabajo. En ese sentido fuimos muy respetuosos. Pues para no sumar a la presión que ya teníamos, ¿no? De estar dando tu clase a un grupo de 20 niños y 20 papás, ¿no? Que están interviniendo, que están emitiendo juicios. Que había una maestra que decía, es que ya tengo que pensar qué digo, porque sé que si me equivoco, por aquí me voy a equivocar y por aquí van a estar ustedes recibiendo un WhatsApp de un papá diciendo, la mi hija no sé qué, no. Entonces, ese tipo de presión sí fue muy, muy, muy desgastante, ¿no? No en términos administrativos, porque en ese sentido nosotros hemos cuidado mucho, pues no es un trabajo que les corresponda hacer a los maestros, para eso estamos los directores, eso nos corresponde a nosotros y respetamos mucho en ese sentido sus horarios de trabajo, ¿no? Solamente les decía yo, ya saben que si reciben un mensaje mío en la tarde es porque de verdad, o sea, es No hay de urgente. otra. Fuera de eso, no los molestamos ni en fin de semana ni nada. Pero la verdad es que somos una escuela muy decente, pero hubo escuelas particulares que sí también No, o no, sea, era una no, cosa la pública los espantosa. traían en friega Y a las 11, a particulares, las ¿eh? 12. Sí. Y a los papás se les dijo, o sea, las maestras no van a contestar correos después de esta hora, las tareas se califican pues dentro de esto, entonces, porque sí, o sea, las primeras semanas sí empezamos a caer que nos daban las 6, 7 de la tarde, y los sábados y los domingos, hasta que dije, no, o sea, vamos a reventar todos, esto Es no una es locura. vida. Ahora, la otra parte. Yo tengo la teoría, no sé, de que se reposicionó un poquito la figura del maestro, o tal vez no. Es decir, de que los papás al tener a sus hijos ahí y tener que aguantarlos, porque los papás decían, no, sobre todo escuelas públicas donde los maestros ganan más, y más si están sindicalizados, si tienen carrera magisterial, si tienen todo, ganan más. Hay algunos Sí, maestros que ganan muy bien. Entonces, niños o papás que decían, no, pues usted le pagan, usted es afortunado, usted le pagan, maestro. Y yo tengo la teoría que con el tiempo como que se reposicionó, como que los papás vieron algo de que tienen que aguantar al chamaco a otros 30 chamacos, 20, 25, y que vieron que tienen las presiones de la dirección, de la parte oficial, como ellos la llaman. ¿Se habrá reposicionado la figura del maestro? ay, pues ojalá, Roberto. ¿Tú lo has visto con los papás de la Ese Alejandría? es un deseo. Sí he visto que agradecen más y reconocen más, ¿no? Y en las últimas reuniones que tuvimos grupo por grupo, algunos papás expresaron su agradecimiento. Eso nunca pasa, ¿no? O sea, los No, papás jamás agradecen nada, ¿no? Y en esta ocasión sí, ¿no, Miss? La verdad, reconocemos, estamos sorprendidos porque se aprendieron. Yo creo que sí, que sí hubo mucho, ¿no? Hubo muchos pues, expresiones de, ay, los maestros no hacen nada o así, pero en general, pues mi impresión es que los papás sí reconocen que sí se trabajó y ojalá que eso sirva pues para revalorar la figura de los docentes en general, ¿no? ¿tú cómo lo ves, Mari? ¿Sí? Tú eres madre de familia. Sí, no, bueno, hay sus excepciones de papás que no lo reconocen, pero Qué hay bueno, ¿Es Mari. correcto? Entonces, muchísimos ¿sí o que no, sí. man? No, yo sí lo reconozco porque digo, yo conozco a mis criaturas y por supuesto que sé que las maestras y los maestros dan todo su esfuerzo por sus alumnos, de verdad que sí. Digo, también hay maestros que no lo dan, estamos de Sí, acuerdo en eso, eso es También cierto. hay casos pero de maestros que se desesperan o que Sí, o que se ni ellos se desaparecieron. conectan, sí, ¿no? sí, 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 O que ni realmente. ellos se conectan, ¿no? Sí, 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 Pues Gaby, realmente. algunas palabras para finalizar. No sé si tengamos tiempo, Mari. Sí, unos minutos. Pues Bueno, nada más agradecerte, Roberto, el espacio. Yo creo que el tema educativo es esencial en cualquier sociedad, se debe hablar de él y qué bueno que haya espacios pues, en los que nos presten voz, ¿no? Que no siempre se oiga nada más las voces de las autoridades educativas. Muchas gracias, Mari. Fue un gusto las veces que compartir estés también ahí. contigo. Un ¿Habremos gusto. un salto tecnológico Sí, en esta pandemia? definitivamente. Eso sí creo.
Ya. Y otro Pues tema. mira, ya estamos hablando por Zoom, Roberto. Eso ya es un salto. De Sí. otra manera no hubiera Ahora, sucedido. ¿qué Sí. tanto va a ser para todos? Es decir, ¿qué Eso es lo que tanto? te digo, eso es lo que te digo. Realmente no sé en números, pues a nivel nacional creo que seguimos siendo muy, muy pocos los privilegiados y en el ambiente educativo a nivel de educación básica todavía menos. Y otra pregunta también para finalizar. Va a seguir, una vez, digamos, llega el momento en que nos ponen a los que ya tenemos dos, nos ponen una tercera, baja la pandemia, pues ya estamos, ¿no? Pues ya viviste, ya no te va a matar. Te vas a enfermar, pero no te va a matar. ¿Seguiremos con el modelo híbrido o con el modelo tecnológico o regresaremos al modelo presencial? Yo creo que al menos hasta 100%. diciembre seguiremos así, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos previendo. Todo, digamos, hemos planeado para trabajar pues en lo que hemos planeado de aquí a diciembre. Esperemos que no sea otro diciembre y enero como, como Como los el famoso, pasados, ¿no? ¿no? Y yo, bueno, lo que esperaríamos es que si en enero ya hay un poco más de control, un porcentaje de vacunación más amplio, pues pudiéramos empezar a lo mejor a aumentar los aforos. Digo, el protocolo, yo creo que estos protocolos seguirán todo el ciclo escolar, ¿no? Pero Seguirán de al por menos, vida. sí, al menos un poco más de libertad en cuanto a ya empezar a ofrecer otros servicios. Ahorita, por ejemplo, pues todo lo que son deportes de contacto, talleres, algunos talleres, pues que implican el contacto físico, no están todavía abiertos, ¿no? Ojalá que a lo largo de este ciclo escolar, yo diría, sí, será de enero en adelante, no creo que de aquí a diciembre. Ahora, en general, el balance de esta crisis sanitaria a nivel educativo, ¿perdimos o ganamos con el salto tecnológico? O perdimos, pero si seguimos manejando tecnología y todo, pues igual estábamos muy atrasados y unos chavos que son tecnologizados porque sí la manejan bien, francamente sí, pues igual y los papás hasta de gente humilde se obligaron a comprar algo y el chavo va a seguir y va a ser bueno, ¿no? Sí, ellos definitivamente ellos van a seguir, ¿eh? O sea, podemos quedarnos atrás nosotros, pero ellos ya dieron el brinco. Muchísimas gracias, Gaby, directora del Instituto Alejandría. Por favor, salúdame a la Tante. De tu parte, claro que sí.